Está baixada ya. Vale, perfecto. Bueno, yo quito ahí, perfecto. Sin matices. Buenos días, resultados de despedimos de esa jornada de Tucen. Hoy tenemos una jornada intensa que puedo disfrutar. Y bueno, pues esta es la primera charla, que será Óscar Martínez. Ya va bien de fa 2 anys, és la primera persona que repetís en Benitucen. No sé si és un honor o no. I bueno, avui ve a presentar el seu llibre nou, espero que ho gaudit la presentació i per dir-se això de cunyat, ho parlaré. Moltes gràcies a tots i totes. Gràcies, Jorge. Hola. Hola, Benvingut. gràcies. A veure, Óscar Martínez és doctor en Belles Arts, llicenciat en Història de l'Art i autor del Jardín Mineral. A veure, vaig a llegir-ho, que no vull... El subtítol, no vull que se m'oblide. Gemas y piedras preciosas en el arte y la cultura. I és el seu tercer treball amb Siruela. Els altres dos són Umbrales, un viaje por la cultura occidental a través de sus puertas, y El eco pintado. Cuadro dentro de cuadros, espejos y reflejos en el arte. El Jardín Mineral és un assaig que barreja història, història de l'art, fàbules, mitologia, cine, curiositats diverses, i atrapa. Atrapa perquè, per a mi, que m'he confessat fa 5 minuts en una desconeixedora total de les pedres precioses, de les gemmes, me va enxampar un poc per això, per lo que suposa d'apertura a altres coneixements. La primera pregunta que jo m'havia preparat és per què esta barreja de tresors? Quin és l'objectiu o d'on ve? D'on ve? En primer lugar, moltes gràcies per vindre. Gràcies a Somnis de Paper, a Jorge, per haver-me convidat una segona vegada. És un honor ser la primera persona que repetís així a Benetússer. Després d'això, gràcies de veritat. Espero que aquesta hora que esteu quasi tots esperant a que arribi Nieves con Costrina no se us faci massa llarga. Jo soc conscient de tot això, ho sabem, veritat. És com quan vaig a alguna activitat de la universitat, obligada, que hem encontrat a la universitat i està tot l'aula plena, i jo dic gràcies per vindre, no, gràcies per vindre, no, esteu així obligats, esteu així per a les 6:30. I després d'això també vull dir que vaig a contestar i a fer aquesta conversa en castellà, si no us importa, perquè jo soc d'Albacete. Més, soc d'Almansa. Quan el mal ve d'Almansa, a tots alcança. Aleshores, encara que jo crec que sí que la podria fer, però la faré en castellà. O bé, podem barrejar, no? Sí, barregem. Com és una barreja de tresors que has dit, doncs barregem. Si faig alguna cosa així rara, o jo m'invente paraules en valencià, quan no sé la paraula me la invente, la dispare en italià, i quan vaig estar un any en Itàlia, i a vegades entra, no? I faig l'italianisme. Doncs res, per què aquesta barreja de tresors? Pues bueno, el Jardín Mineral es un poco un género híbrido. Yo hace 4 años publiqué Umbrales con Siruela, que fue para mí una sorpresa. Creo que todos conocéis la editorial, es una de las mejores editoriales de España. Cada año, 2 años tienen un gran pelotazo. Bueno, hace años fue El Infinito en un Junco, antes Imperiofobia, los libros de Domingo Villar, ahora está La Península de las Casas Vacías, que quizá algunos hayáis leído, de David Uclés. Bueno, pues entre los grandísimos pelotazos, pues vamos otros por ahí entre medias, publicando también con Siruela. Y bueno, para mí fue una maravilla publicar con ellos el primer libro, y ahí ya, bueno, establecí un poco un tono, yo encontré un poco un tono. Yo no me considero capaz de escribir una novela, no me considero capaz de escribir un libro de viajes, no me considero capaz de hacer muchísimas cosas, y bueno, encontré un poco mi camino mezclando todo y haciendo una especie de mezcla de géneros. De literatura de viajes, de ensayo vivencial o de ensayo narrativo, de mitología, etc. Y bueno, pues después de dedicar un libro, como ha dicho Isabel, a la arquitectura y los viajes, otro a la metapintura, pues en pues decidí dedicarlo a las gemas y las piedras preciosas. Es una cosa muy personal. Yo lo primero que recuerdo yo de coleccionar eran minerales, hace muchísimos años.
Aquí está mi padre y mi madre, yo me los llevo a todas las presentaciones para tener al menos 2 personas, porque claro, no siempre uno va delante de Nieves con Costrina y se le llena la sala esperando a Nieves con Costrina. Entonces, está muy bien llevarte siempre a tu padre, a tu madre, aquí también está mi chica, y ya tienes 3. Entonces ya te aseguras un mínimo público. Y como digo, ellos me regalaron unos minerales hace muchísimo. Yo vivíamos en Cofrentes y allí pues yo vivía en el campo, a salvajao prácticamente. Y los minerales fueron una de mis primeras pasiones. Luego estudié Bellas Artes, me gustó muchísimo la pintura flamenca, el detalle, la atención al detalle. Los tesoros siempre me han gustado. O sea, no sé, una película con un buen tesoro gana mucho, ¿no? El otro día volví a ver con los nenes de Estrella los Goonies. Los Goonies cuando llegan al tesoro es una maravilla, ¿no? Una película con un mapa del tesoro y con un tesoro al final, eso es gloria bendita. Entonces, pues nada, pues siempre me había atraído eso. Y es un poco una locura de libro, porque bueno, a Isabel le ha pasado un libro sobre gemas y piedras preciosas, esto ¿a quién se le ha ocurrido, no? Bueno, pues se me ocurrió a mí y a Siruela se le ocurrió publicarlo. Y bueno, pues aquí estamos disfrutando. Ayer estuve en Valencia, en la Ramon Llull, yo estoy aquí con Sonis de Paper y bueno, pues intentando pues transmitir esa fascinación por las gemas, los tesoros, los colores que ahora pues podemos ir comentando. 9 capítols i cada capítol és una gema. Sí. L'epíleg fa un poc un recorregut per lo que és el ventall de colors, val? I d'alguna manera fa com un arc de Sant Martí. A mi se m'ocorria pensar com l'ordre, perquè ahí totes no tenen un origen mineral. No. Bueno, sí, el libro no solo habla de minerales, también habla de gemas orgánicas, que para mí eran importantísimas, porque en la historia de la joyería, no es un libro de joyería, pero hablo de joyas. En la historia de la joyería, las llamadas gemas orgánicas son fundamentales. La perla, el ámbar, el coral, el azabache también es una gema de origen orgánico, hay muchísimas, ¿no? El nácar podría haber entrado. Primero, 9 capítulos, me dices. ¿Por qué? Pues porque habéis visto el tamaño del libro. Es que es un libro de bolsillo de verdad. O sea, es un libro que cabe en un bolsillo. Nadie puede decir que no lo compra porque lleva la bolsa muy llena y que no le cabe. O sea, buscaos otra excusa para no comprarlo, pero este libro te lo llevas en cualquier momento y en cualquier sitio. La editorial insistió mucho en eso. Es una serie, bueno, supongo que sabéis que casi todas las editoriales tienen ahora estas series de libros. Anagrama, Taurus, Debate, de ensayos muy pequeños, ¿no? Para acercar al lector al género del ensayo. Entonces estaba muy marcado, ¿de acuerdo? Que tenía que ser tantos cientos de miles de caracteres, era como todo muy estricto. Y bueno, pues yo quería que entraran las gemas orgánicas, porque para mí son apasionantes. A mí me encanta el zafiro, me encanta la esmeralda, pero las historias alrededor de las gemas orgánicas son muy, muy, muy ricas, porque el ser humano no entendía de dónde venía el coral, de hecho no se entendió hasta el siglo XVIII. El coral se creyó que era una planta durante milenios, una planta que cuando entraba en contacto con el aire se endurecía. La perla también, había toda una serie de mitologías alrededor de ella, entonces quería que estuvieran. Y como ha dicho Isabel, hay 3 gemas orgánicas al principio, perla, ámbar y coral. Luego hay un apartado sobre el cuarzo, que el cuarzo es fundamental en prácticamente cualquier colección de minerales. Si alguna coleccionáis minerales, el cuarzo está en todas. Entonces ahí le dedico un capítulo a la amatista y al ágata, que son 2 cuarzos pues, muy conocidos y muy comunes. Luego están las 3 grandes gemas de color, zafiro, rubí y esmeralda, y el diamante, el final. Entonces empiezo con la perla y acabo con el diamante. Empiezo con lo esférico y termino con lo prismático y cristalino. Empiezo con lo blando, porque la gema al final es fácil de mellar, las gemas son muy delicadas. Quizá yo he oído hablar de la perla la peregrina, una perla famosísima que fue de la familia real española, luego la tuvo Elizabeth Taylor, y un día en Las Vegas el caniche se la cogió y se puso a morder la perla, el caniche, y la perla estuvo a punto de destrozarla el caniche de Elizabeth Taylor. Hoy no se sabe quién la tiene, la peregrina, la compró un comprador anónimo. Entonces, de lo blando de la perla a lo duro, casi inquebrantable del diamante, del blanco al blanco, y en mitad ese ar de San Martín, ¿no? Ese arco iris de colores. Todo muy estructurado. Yo soy profesor, no lo puedo evitar. O sea, aquí seguro que yo soy profesor, entonces las cosas tienen un principio, un planteamiento, un nudo y un desenlace. Cada capítulo cierra, es autoconclusivo, tiene una especie de broche final. Y bueno, pues dentro de esa organización intento que fluya la literatura, que fluya la narración, pero sí que es cierto que está todo como muy, muy estructurado. Y de hecho, a alguien a lo mejor le ha resonado en su cabeza, ¿no? La famosa escala de Mohs, quizás recordáis, del talco al diamante, pues había que acabar con el diamante, ¿no?
quiere entrar el viento, ¿eh? Bueno. Sí, perquè avui fa un dia sí. terrible. Cada capítol, que com hem dit, parla d'una gemma o d'una pedra preciosa, està ple, que per a mi és fascinant, veure com en tan poc de... El llibre és menudet i que en tan poc d'espai poden entrar tots els viatges o les obres artístiques que estan relacionades o on s'hi amaguen d'alguna manera també aquestes pedres, la ruta que han seguit tal vegada des del seu lloc d'origen fins a arribar a un lloc que s'ha trobat o aquest origen natural que les ha provocat. Moltíssima informació, un spoiler xicotet, jo no sabia que l'àmbar es pescava. ¿Verdad? Que fort. Això és molt fort. Jo tampoc ho sabia abans d'escriure el llibre. No? Que bé, gràcies. Sí. Reconforta. La qüestió és que jo pensava que, clar, moltes coses hauran quedat fora, perquè parlem de l'espai. Quines t'ha costat més deixar-te fora? Sí, pues la pregunta es muy pertinente. Como ya os he dicho, el formato del libro marca muchísimo y yo tenía una gran selección de gemas que podían entrar y de temas. Primero, si hablamos de las gemas que podían entrar, pues ha estado a punto de entrar el cristal de roca, está a punto de entrar la cornalina, el azabache, el oro, incluso también pensé en terminar con el metal por excelencia, el oro. Lo que pasa es que lo voy a dejar para una especie de segunda parte. Si Siruela se deja engañar de nuevo, a lo mejor hago una segunda parte sobre metales preciosos. Y entonces a lo mejor soy la primera persona que tripite en Benitucem, si me vuelven a invitar, de aquí a no sé cuánto. Entonces se han quedado cosas fuera. Quizá el cristal de roca debería haber entrado o podía haber entrado. Y también es cierto que una cosa que me ha dicho gente que ha leído el libro, que hablo mucho de los colores, que ahora podemos tratarlo, o si luego queréis en alguna pregunta tratar el tema del color, y no hay ninguna piedra negra, y hay piedras negras, hay gemas negras, la obsidiana, el azabache, y esas pues al final se han quedado fuera, por una cuestión de espacio. De verdad que al final, además me comentaron en la editorial que si el libro era mucho más grueso, el libro no cierra bien, bueno, que tenía que tener esos caracteres y punto. Y luego, cuando uno investiga, a mí me encanta escribir libros, no por el proceso de escritura en sí, que es arduo. Quizá aquí algunos dedicáis a escribir no es sencillo y normalmente pasas a veces mañanas enteras sin conseguir un párrafo decente o que a ti te parece decente, pero el proceso de investigación, de documentación, a mí eso me lo paso bomba. O sea, a mí eso aprendo muchísimo, descubro cosas y claro, luego viene la selección, hay que dejar muchas cosas fuera. Cada capítulo tiene como 2 o 3 tramas o líneas o ideas. Ayer presentando el libro en Valencia se me ocurrió la idea de como una trenza, ¿no? Una trenza la haces normalmente con 3, ¿no? Con 3 elementos, pues 2 o 3 tramas por capítulo, no más. Con menos yo creo que los capítulos quedarían monótonos, con más creo que el lector se podría confundir, el lector se podría perder, ¿no? Entonces se han quedado muchísimas cosas, sobre todo porque hay cantidad de anécdotas, de simbolismos, por ejemplo, mira, voy a contar curiosidades, ¿no? Que no, como no están en el libro las puedo contar. Si cuando te preguntan ¿y cuál es tu gema favorita o tu piedra preciosa favorita? Pues yo muchas veces digo la esmeralda, por el color, que es un color muy ambivalente, y porque, por ejemplo, las esmeraldas es casi imposible encontrar esmeraldas puras, limpias. La esmeralda se crea en un entorno muy activo tectónicamente y la esmeralda suele tener impurezas, muchísimas impurezas. Las impurezas de las esmeraldas se llaman jardines. Jardines. Eso es una preciosidad. O sea, que la impureza de una esmeralda se llame jardín, eso es una maravilla. Pues eso, no pudo entrar. O sea, al final no. Yo hubiera metido cositas y más curiosidades. La editorial, también ahí está el trabajo de la editorial, de decir para, el libro ya está. El libro tiene muchísimas puertas, abro muchas puertas a la curiosidad. Me decía Isabel que era una persona curiosa, pues alguien curioso creo que lo puede disfrutar para que luego pues alguien pueda seguir investigando. También creo que es interesante eso. Recuerdo mucho a mi abuelo paterno, Antonio, de Casas Ibáñez, está aquí mi padre, su hijo. Mi abuelo decía que la paella buena es la que falta, ¿vale? Que aquí estamos en zona de arroz, ¿no? Tú te comes una paella y te habrías comido una cucharada más porque ha faltado arroz, esa paella se te queda a ti en la cabeza para siempre. La misma paella, sobra y la paella no se te queda en la cabeza. Entonces, pues bueno, yo intento hacer, esto sí que es cierto que es el libro en el que intento hacer la paella más corta, esta es una paella para 2, pues que falte, que la gente se quede con ganas de más. Yo creo que eso, bueno, cuando la gente me dice, se me ha hecho corto, bien, digo, perfecto, era mi intención.
La veritat que se llig molt bé, molt fàcil i se fa curt. Parlàvem de les curiositats i de com estimula, no? Un poc aquest viatge a descobrir més coses. I passa per... Estàs llegint-lo i estàs buscant en Google alhora, no? Un poc de... I això què és? I cap allà, la relació de Velázquez i el Bacon és brutal, un poc el punt dels grocs i els violetes, però la qüestió del simbolisme dels colors, perquè tampoc te quedes en el verd esperança, també parles molt de l'ambivalència dels colors. Sí, bueno, una de mis pasiones es el simbolismo del color. En Umbrales, en el primer libro, hay un capítulo dedicado prácticamente al azul. En el Eco Pintado hay un capítulo en el que el amarillo aparece por ahí. Y aquí los colores son claves en las piedras preciosas. Cuando me preguntan, ¿no?, haciendo entrevistas de promoción, ¿y por qué crees que el ser humano se ha sentido fascinado por las piedras preciosas? Bueno, pues primero por la rareza que tienen, que son muy pocas, muy escasas. Al ser humano le gusta lo exclusivo y lo que hay poco, ya está, directamente. Luego por el brillo, porque son brillantes. La primera frase que yo escribí acerca del libro, una de las primeras frases que escribí en el ordenador, de esas ideas sueltas, fue: el ser humano somos como urracas sin plumas. Luego la frase me pareció que la imagen no era más bonita, ¿no? Urracas sin plumas, yo me imaginé, bueno, entonces al final no entró, pero lo pienso, ¿vale? Y lo digo, somos urracas sin plumas, vemos algo brillante y acudimos, ¿no? Eso es algo histórico, casi atávico. Y luego el color entusiasma al ser humano desde siempre, desde siempre. De hecho, cuando uno ve la arquitectura griega, la escultura griega y se maravilla, ¿no?, con el blanco, eso es falso, es un falso histórico, todo estaba pintado. O sea, el ser humano ama el color desde siempre. Se cree que una de las primeras sustancias con las que el ser humano comerció fue el ocre rojo, polvo rojo de pintura. Eso fue casi con lo primero que se comerció, para pintar los cadáveres antes de enterrarlos, con ocre rojo, porque el rojo tenía ese simbolismo de vida, de regeneración. Ahora, los colores son ambivalentes, casi todos los colores tienen como una doble cara. El azul no tanto, el azul a día de hoy no tiene casi nada negativo, quizá tristeza, pero no. Pero el rojo puede ser color de vida, de amor, pero también de sangre, de agresividad y de guerra, y eso pues lo utilizo, ¿no? El amarillo puede ser color de optimismo, pero también puede ser el color de la envidia, la mentira, es el color de Judas, ¿vale? El verde puede ser el color del rejuvenecimiento, de la primavera, utilizado en el modernismo y en tantas otras ocasiones, pero también puede ser el color del veneno, los reptiles, el dragón y las fuerzas malignas. Entonces, pues el rubí, la esmeralda, el zafiro pueden tener más o menos esas ambivalencias. Y a mí la simbología del color me encanta, como os digo. Doy cursos, la utilizo en mis clases y creo que, bueno, cuando llevo muchos años dando cursos online y, bueno, siempre, no falla. O sea, el curso sobre simbología del color es el que tiene más aceptación, porque todos nos sentimos interpelados por el color. O sea, haces un curso sobre historia de la fotografía, pues hay apasionados de la fotografía, otros no tanto. Historia de la metapintura, la gente dice, ¿eso qué es?, ¿no? Pero el color, eso nos encanta a todos, ¿no? Porque todos hacemos elecciones cromáticas cada día al vestirnos. Esto da para otro tema, ¿eh? Todos hacemos una elección cromática al menos al día, que es cuando nos vestimos. De hecho, la moda ha marcado muchísimo la simbología de los colores. Ahí hay otro libro y otro tema. Entonces, me parecía importantísimo, ¿vale?, esa idea. Y ya me anticipo, el blanco es un color, ¿vale?, y el negro es otro color. No, pero no están en el espectro de la luz, ni el rosa, ni los colores pastel. El blanco y el negro son colores y tienen simbolismo y son culturalmente importantes. Y para mí era fundamental. Elegí los colores de la cubierta con intención de que fueran muy llamativos y bueno, creo que el libro intenta ser eso, ¿no? Una defensa de la fascinación por el color. Y hoy he venido un poco de rubí, ¿vale? Rubí y granate he venido. Ayer fui de esmeralda a la Ramón Llull, pero no quería repetir. Tengo uno así como a rayas de todos los colores, pero luego me han dicho que queda un poco raro en cámara, entonces digo, bueno, pues voy a ir un poco de rojo. Sí, al final la importancia es color. Hombre. ¿no? Pues, claro. Perdona. Si alguien va a cometer la imprudencia de comprar el libro, que vaya eligiendo un color, porque tengo este boli. Hay que elegir esmeralda, zafiro, rubí o azabache, ¿vale? Y ya elegís el color con el que queréis que os lo dedique. Les entrades tenen cites, les entrades a cada capítol tenen cites de personatges històrics, alguns versos de poetes i alguns versos també de la cultura popular. Hi ha una munyeira per ahí en la esmeralda. En la esmeralda, en el verde.
Jo vaig agarrar, perquè jo he vist en algun final en l'àmbar, a veure si... Sí, perquè me l'he marcat. Anava a dir, a veure si el trobo, però és trampa, ja me l'he marcat. Has fet bé. Sí, no? Perquè després... A mi m'atrapa, al final de l'àmbar, diu: en un atardecer interminable en el que aquel avión parecía perseguir el carro de Helios en su viaje hacia Poniente, otro pequeño sol iluminaba la palma de mi mano. Després, al final, bueno, al final, no al final, però la entrada, que és l'única pedra que té, una entrada per a d'ella soles en plan general, diu: la irresistible transparencia de su brillante majestad. La prosa poètica també t'agrada o està ahí un poc de casualitat? Hombre, de casualidad no hay prácticamente nada. Yo soy un pésimo lector de poesía. Malísimo, malísimo. No soy capaz. Bueno, hay pocas poesías que me gustan, pero soy muy mal lector de poesía. Pero sí, la prosa poética me gusta, sí, claro. Entonces, bueno, yo creo que hay que intentar... Además, bueno, a mí en Siruela, desde el principio, desde Umbrales, me insistieron muchísimo. Bueno, ellos decidieron que querían publicar el libro, que para mí fue uno de los días más felices de mi vida, pero entonces enseguida viene el proceso de revisión y de edición, que claro, no es fácil, ¿eh? O sea, ahí ya entonces, claro, te pones tu texto en manos de gente que sabe mucho, ¿eh? En Siruela saben hacer libros, otra cosa no, pero libros. Y entonces te pones en manos de ellos y aprendes a escribir. Este es el tercer libro que escribo, ¿vale? Mi chica Estrella, que es profesora de lengua, filóloga, me ha dicho que es el libro mejor escrito, más bonito. Digo, bueno, pues ya, pues solo con que ya está. Yo, al final uno escribe para los suyos, escribe para dedicarle libros a los tuyos. Este libro está dedicado a mis padres, el primero que hice a mi hermano, el de antes a ella. Escribes para la gente que te rodea. Que te digan eso, pues ya te llena, ¿no? Y sí, yo intento eso, intento apoyarme en imágenes que un poco intenten trascender el ensayo puro y duro. El ensayo puro y duro, con nota a pie de página, absolutamente científico. Yo eso he tenido que leer por mi formación, a veces, de historia del arte. Pero sí que es cierto que la historia del arte es un campo que permite, incluso en un ensayo duro, cierta poesía, porque al final está relacionado con las imágenes. Y a mí me gusta leer ese tipo de ensayo y yo lo intento poner, evidentemente. Entonces, pues sí, me gusta mucho el proceso de elección de las citas, de qué cita va a ir al principio de cada capítulo. En este he sido bastante más clásico. También, además, en el Eco Pintado me fui mucho, metí música popular, bueno, música pop y rock, metí cosas un poco más marcianas. Pero en este he intentado ser un poco más clásico, pero me gusta mucho. Igual que la etimología, me encanta. Cada piedra empieza con la etimología de la piedra, del nombre, que es a veces la clave. Hay etimologías curiosísimas. O sea, bueno, el rubí es muy evidente, ¿no? El rubí, de rubrum, rojo, en latín, por eso nos ruborizamos, por ejemplo. Por eso el Rubicón, ese río que cruzó Julio César, se llama así, porque tenía arcillas rojas. Pero, por ejemplo, la perla, de etimología incierta, dicen los diccionarios. Perla, ¿por qué? Pues dicen que porque las ostras y los mejillones donde se encontraban las perlas tienen forma de pernil, ¿vale? De muslo. Y quizá de ahí de perna, perla. Quizá, no se sabe. Pero bueno, hay etimologías que vienen del sánscrito, del griego, diamante, inquebrantable, irrompible. Bueno, me encanta esa magia de las palabras, ¿no? Y sí, yo intento que haya poesía. Hay viaje, hay ensayo más puro y duro, de información, que curiosamente son las partes que más me cuesta escribir. Las partes que son un poco más de información, más o menos, ¿no? De tener que exponer una serie de datos que tú crees que son interesantes, esas me cuestan muchísimo. Lo que me cuesta mucho menos es cuando me dejo llevar un poco así y me pongo poético, ¿vale? Que mira, fíjate, uno de Albacete poniéndose poético, pero bueno, hay una gran escuela de poesía en Albacete, así que sí, me gusta, lo intento. A ver, uno escribe lo que cree que le gustaría leer, sin más, o sea, es así. Sí, es nota molt el disfrute a l'hora de, perquè n'hi ha moltes dades, n'hi ha tal, però no, en ningú moment te sents fora del que està al costat per un excés de dades o tal, estan molt ben dutes, segons el meu parer, que tampoc... No, que sí, que és així, Però que és així. És lo que tu dices. És absolutamente cierto. Absolutamente cierto. Ja està, no n'hi ha discussió. Però sí que quan parlàvem de l'assaig, d'això que era un assaig, este gènere didàctic, d'alguna manera, sí que està com dut d'una manera molt disfrutona. També els viatges són els teus viatges, no sé si tots o una part o tal, però són els teus viatges. Quina era la intenció? Disfrutar tu, fer disfrutar a més, segur, però alguna intenció més, aixina... Bueno, la primera, disfrutar. Pedagógica. Por supuesto, también. Disfrutar yo.
uno escribe porque le gusta y porque se lo pasa bien, aunque he dicho que el proceso de escritura no es maravilloso, o sea, es duro y a veces es arduo, pero porque tú tienes un libro ideal en la cabeza y en el momento que te pones a escribir, el libro ideal de tu cabeza desaparece. Pero bueno, pero el proceso es muy entretenido y me gusta mucho. Yo disfruto mucho recordando viajes, disfruto mucho aprendiendo, descubriendo cosas, lo que acaba de comentar Isabel, el ámbar se pesca, es una cosa loca, el ámbar. De hecho, ámbar significa que se pesca en el mar. ¿Vale? Esto os cuento algunas, no voy a contar el libro entero, porque si no ya, encima, entre que os habéis dejado las perras con Nieves con Costrina, no me compréis a mí. Pero bueno, el ámbar es una resina. Entonces, cayó de los árboles hace millones de años, por los movimientos de las placas tectónicas, el mar Báltico lo sumergió, esas capas de resina, la presión y la temperatura de la Tierra hizo que la resina se fosilizara, y ahora, desde hace siglos, tempestades en el mar Báltico remueven el fondo del mar y ¡fua!, hacen que el ámbar salga. Y como es una resina, es muy poco denso y flota en el agua salada. Y entonces se pesca. O sea, es una cosa que cuando yo descubro eso, yo digo, esto lo tengo que contar. O sea, es que yo esto tengo que ponerlo en algún sitio. Y yo mi obsesión, yo tengo un carácter muy pedagógico. Yo soy docente y bueno, pues hay una frase de Horacio, el escritor romano, que es instruir deleitando. Eso es lo que yo creo. A mí me encanta dar clase, me encanta enseñar, me lo paso muy bien. Intento transmitir entusiasmo, no sé si aquí estoy intentando transmitir un poco, pero me encantan estos encuentros. Entusiasmo significa poseído por un espíritu, ¿no? Y a mí es una palabra que me gusta muchísimo. Y creo que, bueno, pues cuando tú intentas transmitir así, a veces se produce una conexión. La semana pasada me terminé un libro de una editorial, que no está mal, Siruela, que se llama El puente donde habitan las mariposas, se publicó este miércoles, de Nazaret Castellanos, que es una neurocientífica súper famosa, seguramente alguno la conocéis. Y ella dice que ahora ya se sabe por escáneres cerebrales que a veces los cerebros conectan y pues se puede conectar. Ahora, tiene que haber una comunicación visual y tiene que haber una emoción. Creo que hay que emocionar para transmitir cualquier cosa. Y yo soy docente, yo lo intento, ¿vale? Sabéis que, bueno, yo doy clase en estudios superiores y a veces al final del curso se pasa una encuesta al alumnado. Y hace unos años en Albacete, en la encuesta final de curso, un alumno, bueno, es anónimo, pero era un grupo que eran casi todos chicos, me puso: el entusiasmo del profesor los viernes a las 8 de la mañana es a veces excesivo. Me encantó, es la mejor crítica. O sea, el subtexto era, ¿qué te tomas? O sea, para venir. Pero es que claro, si yo no llego a las 8 de la mañana con cierto entusiasmo, ¿no? Y me encanta el de lo que escribo, yo elijo los temas de lo que escribo, y bueno, sobre todo es eso, hacer gozar, hacer viajar. Cuando yo escribo sobre un viaje, lo he recuperado en mi cabeza, lo he revisitado, he visto las fotos que tengo almacenadas en el ordenador e intento lo recuerdo. Yo empecé a escribir en pandemia, empecé a escribir cuando no se podía viajar, y para mí umbrales fue viajar, ya está, fue mi refugio. Hubo gente que se puso a amasar, ¿vale? ¿Os acordáis? Y hacer que se acabó la harina, y la levadura. Bueno, pues yo me puse, como soy celíaco, lo de amasar era complicado, así que me puse a escribir. Y yo me dediqué a escribir y así viajar. Y bueno, es un poco eso, el interés es, sí, hay una cierta pedagogía, porque a mí el género de ensayo me gusta muchísimo tener la sensación de que estoy aprendiendo algo, pero deleitándome, que me lo cuenten bien, ¿no? Entonces es un poco esa la intención que tengo. Jo vos he de dir que ho aconseguís, Muy bien. Sí, no, totalment. El punt de que t'agafen les ganes de viatjar també, no? De dir allò de dir, jo he d'anar a conèixer allò o d'anar a buscar aquella peça que m'ha dit que està en tal lloc, no? Un poc aquest estímul sí que se transmeteix a través de les paraules. I les emocions també se m'havia oblidat preguntar-te per el poder, la relació del poder en les pedres i aquesta espiritualitat, no? O sigui, a voltes entres a una botiga d'estes que venen quarzos o coses tal i s'atribueixen als horòscopos o no sé què. També n'hi ha molt de coses així de quan les persones encara no entenien d'on venia allò, no? Sí, a mí me interesa muchísimo lo simbólico. Creo que el símbolo es una herramienta para enriquecer la realidad. A mí me encanta la ciencia, es una persona que lee sobre ciencia, creo que la ciencia es uno de los grandes avances de la civilización, pero creo que es muy bonito cuando hay un cierto velo de misterio todavía en algo, ¿no? Y el símbolo es como el ser humano pues, se enfrentaba a ese misterio.
Claro, del símbolo a lo sagrado y a lo religioso hay un paso, y de ahí a lo mágico. Yo hablo de simbolismos y atribuciones históricas. No hay nada de esoterismo en el libro, nada. O sea, a mí me da cierta pena porque yo, como coleccionista que fui de minerales, ex coleccionista de minerales, aunque tengo la colección entera en el pueblo, en Almansa, que muchas veces solo se puedan comprar minerales en estas tiendas, ¿no?, esotéricas, que yo respeto si alguien cree, pero bueno, todo eso no me interesa nada. Me interesa lo simbólico que a lo largo de los siglos, repito, el ser humano ha usado como filtro para comprender y enriquecer la realidad. A mí eso me apasiona, por eso hay historias mitológicas sobre el origen de gemas, como el ámbar, que es una historia preciosa. Yo el capítulo del ámbar es uno de mis favoritos, de hecho yo quería que fuera el primero del libro, pero luego cuando se me ocurrió lo de empezar con el blanco y terminar con el blanco, pues dije, tiene que ir la perla, la primera, pero porque empieza con mitología, porque hay simbolismos, ese final que acabas de contar tú, que me ha gustado, porque creo que es un final de esos de capítulo que tú acabas y, oye, tú mismo dices, oye, esto no está mal, ¿vale? Aquí, puedes apagar el ordenador hoy y ya vete, que hoy ya has echado la mañana. Y sí, todo ese tema me gusta. Me gusta, sí, estudiar sobre la magia a nivel antropológico, pero no el esoterismo contemporáneo, ahí no va a haber nada de eso. Jo no sé com anem de temps, mire cap allà, si m'has pillat alguna volta mirant Sí, cap sí, allà. lo sé que están mirando. A Jorge. Bien, llevamos 35 minutos, vamos bien. Pues va, igual, Sí, hombre. Anem bé. Si alguien quiere intervenir, yo, ¿no? Sí. Si alguien quisiera intervenir, yo encantado, ¿eh? Yo a mí cuando si la cosa vol preguntar alguna coseta. Claro, sin problema. Jo estava pensant, jo tinc un viatge a Nàpols d'ací no res. Ah, mira. Què me porta de Nàpols? ¿Cap así o No, de Nápoles de Nàpols cap así, Pues tirant de simbologia de... Tráete el Vesubio, ¿no? No. O una vista del Vesubio. Ah, bueno, tráete un cornichero napolitano. Quin sol me porta? Tráete un cornichero napolitano también. Tráete, bueno, Nápoles, ¿has estado en Nápoles alguna vez? Bueno, es una ciudad caótica. Yo estuve hace muchísimo tiempo, creo que está sufriendo un proceso de turistificación tremendo. Dicen que es ahora mismo la ciudad de Europa con más apartamentos turísticos por metro cuadrado. Pero es una ciudad fabulosa porque tiene capas, es una ciudad con muchas capas. Es una ciudad que puedes disfrutar la Nápoles barroca, que era cuando era parte de la corona española. Puedes disfrutar la Nápoles medieval, que no queda mucho, pero algo queda. En la catedral, por ejemplo, hay unos mosaicos preciosos. Puedes disfrutar la Nápoles romana e incluso la griega, ¿no? Pues es una ciudad inacabable, es una de las ciudades más fabulosas de Europa. Y bueno, pues puedes buscar ese cornichelo napolitano. Sabéis que yo hablo en el libro de este amuleto, ¿sabéis? Claro, pero eso el amuletito, que la gente piensa que es un pimiento. La gente piensa que no es un pimiento, no es una guindilla, ¿vale? Ese famoso amuletito rojo es un cornichelo napolitano, que eso es un cuernecito napolitano. No puede ser un pimiento porque eso es de época romana y prerromana y los pimientos no estaban por aquí. Eso es un símbolo fálico y también relacionado con el cuerno. Es un amuleto protector muy antiguo que se relaciona con formas alargadas, tanto los cuernos de animales muy potentes como el falo, que es un amuleto que en Nápoles te vas a encontrar también por el Museo Arqueológico, está lleno de... Mira, ¿ves ahí que... Pedro, ¿qué llevas? ¿Un falo? Un fascino. Ah, un fascino, vale. ¿Qué llevas? ¿La figa? Sí. Vale. Pues por ejemplo este también, ¿vale? Esto también lo lleva Pedro, que luego viene a las 7:30. No os vayáis, cuando acabe Nieves con Costrina. Quedaos a ver a Pedro, que eso es gloria bendita, Mel de Romer y Flor de Tarranger es Pedro, así que luego os quedáis, No hagáis aquí y lo dejéis solo. Él es un especialista en Roma, O sea que... Bueno, pues ese cornichelo se hacía de coral. El coral era un material extraordinario, con un simbolismo enorme. No lo entendían, y no entender las cosas es muy importante para aplicarles símbolos, magia, porque el misterio dura más que la certeza. Esta es una frase que no es mía, esto es de Quique González, un cantautor que me encanta. Entonces, pues, como no lo entendían, pues lo asociaban, inventaron una historia, que el coral era una especie de alga marina que al entrar en contacto con el aire se petrificaba. Y esa alga venía de cuando Perseo le había cortado la cabeza a Medusa. Y entonces, con la cabeza de Medusa en la mano, se relaja el pobre Perseo, que está la cosa tal, la deja en un lado del mar y entonces la sangre de Medusa se convierte en una especie de alga, ¿no? Roja. Bueno, entonces, claro,
Contra el mal de ojo, qué mejor que algo que viene de Medusa, que tenía un mal de ojo serio. O sea, el mal de ojo de Medusa era bastante potente. Y entonces, bueno, pues eso se ha quedado, ¿no? Y lo interesante, lo que yo cuento en el libro, ya no voy a hacer mucho más de stripe, es que eso se encuentra en Nápoles, no solo en San Gregorio Armeno, que es la callecita donde están todas las figuritas de Belén y todos los souvenirs, sino que se encuentra en vírgenes y en santos y en niños Jesús. Hay muchísimos niños Jesús, también en la antigua corona de Aragón, que tienen una pequeña ramita de coral. Entonces es un amuleto romano, incluso prerromano, que ha pasado. Ese sincretismo entre religiones y culturas a mí me encanta, que el cristianismo se lo apropia. Y yo acabo ahí con un cuadro, que se lo podéis buscar, la Madonna de la Victoria de Manteña, que está en el Louvre, que encima de la Virgen tiene no es un trocito de coral, es un árbol de coral de un tamaño gigantesco ahí colgando. Entonces el coral como amuleto tradicional, a día de hoy está prohibido prácticamente cazarlo no, es un animal pero no se mueve, cogerlo porque es una especie endémica del Mediterráneo y está protegido. Pero sí, a mí todo eso me encanta y te tengo muchísima envidia de que vayas a Nápoles. Sí, te tengo envidia, pero no sana, o sea, envidia... Admiración. ¿No? Si es envidia sana, es admiración. Pues no, es que no es envidia sana, es envidia de la chunga. Insana, claro. La chunga. Que te vayas a Nápoles. No, és que és una cosa que em va cridar l'atenció. Jo sempre dic que la vida te dona regals i este era uno, no? Era un poc el punt de dir, ostres, quina màgia, no? Que connectes en un moment de la vida en què tens una cosa així i de repente els primers capítols te trobes en aquestes pedres que venen de l'orgànic, no? De com la terra d'alguna manera també trau d'una destrossa o d'una reacció química rara, trau algo tan bonic, no? Perquè això també ha sigut un descobriment brutal a nivell de pedres, no? D'aquesta formació de la perla o de l'àmbar o de... Era el corall? El coral, sí. Jo no sé a qui li recomanaria, quin tipus de públic seria l'ideal per a llegir este llibre, però jo crec que... Todo el mundo. Claro, no, això anava. Por favor, o sea, todo el mundo. Claro, té aquest punt d'estimular la curiositat i dels viatges, la ciència, la mitologia, les pedres, els colors, les emocions, l'espiritualitat, la poesia, també hem dit, les cites, todo el mundo, ¿no? Pero no solo este libro, sino los otros dos que he escrito. El eco pintado para especializados en pintura y umbrales ya para viajes y para... Vamos, o sea, umbrales está traducido al chino y al ruso. Aquí ya me tiro el pisto, cuidado, esto sí que fue una cosa loca. Bueno, yo, a ver, evidentemente tienes una persona curiosa, que le gusten los viajes, que le guste la cultura, pero no hace falta ser especialista en nada, ¿vale? Nada. Yo no hay una sola nota a pie de página. La bibliografía está puesta un poco porque, venga, va, como es un ensayo en ciruela, vamos a poner bibliografía. Pero no, realmente yo intento que los libros puedan ser leídos por prácticamente cualquier persona que tenga. De hecho, yo tengo que decir que sobre todo Umbrales, que es cierto que fue el libro que tuvo un impacto, el primero, así, bastante potente, he ido a clubes de lectura, sobre todo en la provincia de Albacete, que la Diputación me contrató, club de lectura. Y los clubes de lectura, a lo mejor aquí estáis, pero los clubes de lectura para mí son los encuentros más maravillosos que hay. O sea, porque aquí estamos un poco, ¿no? Aquí es una especie de... Está como todo en un auditorio, estamos aquí, Sabel y yo, hemos dicho ya que si alguien quiere intervenir, pero no sé si la gente va a querer intervenir, pero en un club de lectura la gente se ha leído el libro y hay como una relación muy estrecha. Y los clubes de lectura, los que yo fui, suelen ser mujeres, porque el porcentaje de lectoras es altísimo, mucho más que hombres, y suelen ser mujeres de edades, algunas, o sea, y a mí me sorprendía, o sea, señoras muy mayores, y aparte hubo un día que me encantó, mira, mi padre ya se ríe porque sabe lo que voy a decir, es que claro, como ha visto todas las presentaciones, o sea, bueno, menos una, porque a Granada no me los llevé. Y entonces ese fue mi fallo, porque fui a Granada, a la Escuela de Arquitectura, Superior de Arquitectura, un sitio precioso, un viernes por la tarde de septiembre, un tiempo, pues yo es que digo, no va a ir nadie, efectivamente, no fue nadie. Estábamos 3 presentando y 2 en el público. Yo dije, si hubieran venido mis padres, hubiéramos ganado 4-3, pero así hemos perdido. Bueno, entonces, una señora en un club de lectura, no sé si fue en Higueruela, bueno, en un pueblecito de Albacete, con Umbrales, se me acercó, me cogió así del brazo y me dijo, nene, bonico, poco amor. En el libro, me dijo, aquí en el Turio hay poco amor. Digo, ay señora, si es que va de puertas, es que va de arquitectura. Pero la señora se había leído el libro.
A mí eso me parecía increíble, ¿no? Entonces, bueno, para mí eso fue como uno de los regalos, ver que, bueno, sí que es cierto que lo ponen en un club de lectura, pero la gente se leía el libro y participaban en el club y, bueno, a mí para eso era fantástico, ¿no? Bueno, que pudiera llegar a ese público. Así que... No era ese el que estaba pensando. Ah, ¿no? ¿Cuál pensabas tú? La que te dijo, Bonico, también te diría Bonico, eres más divertido en las presentaciones que en el libro. Ah, bueno, eso sí, también. Es verdad, es verdad, es verdad. Sí, eso es cierto. Luego no os penséis que esto lo ha escrito Joaquín Reyes y esto es Muchachada Nui, ¿eh? No, o sea, luego el libro... porque luego la gente, es que la gente luego viene a estar, oye, me compré tu libro y no era tan entretenido como parecía, ¿eh? Me lo pasé mejor en la presentación. Y digo, bueno, señora, pues me dedicaré al monólogo y dejaré la docencia y la escritura, ¿qué quiere que le diga? Sí, es verdad, esa es otra, Pero bueno, para todo el mundo, Isabel, no sé. Yo, insisto, creo que yo soy un lector medio. Yo hay libros que compro y yo digo, esto no era para mí. Hay editoriales que compro y dices, ostras, pues no sé, Acantilado es una editorial que me maravilla, pero hay libros de Acantilado que a lo mejor hay libros de Acantilado que yo he dicho, tenía que haber hecho un estudio antes porque esto no llego, o sea, me falta base. Yo, mis libros intento que prácticamente cualquier persona mínimamente viajada y interesada en la cultura, en el arte, le puedan interesar. Absolutament, la curiositat, vull dir, les persones, la curiositat de les persones, para todos los públicos, diríem en el cine, no? Ahí está. Poc això. Bueno, pues, no sé què més dir. Pues yo me estoy aquí, no le dejo hablar a Nieves con Costrina, o sea que nos diga Jorge de acabar que... Jo anava a dir, per lo que deia el teu pare, no? Un poc de que el llibre és amè, és didàctic, és amè, se llig molt bé, i trobo que davant del llibre, tu a soles amb el llibre, el lector o lectora a soles davant del llibre, també té ell mateixa la seva cosa de posar, no? Vull dir, tot aquest dinamisme que troba en les presentacions, també pots buscar-lo dins de tu a través de les paraules d'Òscar Martínez. Moltes gràcies, no sé si has de dir alguna cosa més. Doncs res, torna al valencià, que ja per a concluir. Moltíssimes gràcies. Espero que aquesta horeta se us ha fet curteta. Aquesta hora d'espera, espero que haya sigut curta. Sí, no, jo crec que ho hem fet. Jorge ha estat ahí molt hàbil, no? Ha dit, mira, fiquem així al d'Albacete que la cosa va així i així la gent... Moltes gràcies de veritat. Gràcies per estar així en aquesta iniciativa tan important com és Benitussen, arropant i apoyant a una llibreria de les afectades per la Dana. Hi ha moltes així al voltant. És veritat que jo el contacte el tenia amb Jorge jo el primer dia, després clar, ell no contestava perquè ja saben com va ser això, no? Va ser l'apocalipsis. Però i quan va dir-me vols vindre, jo, per supost. I res, de veritat. Ara amb Nieves con Costrina, després amb Pedro Huertas, és que has fet un programa, Jorge, que jo crec que ja voldria la Fira del Llibre de Madrid. Moltíssimes gràcies, de veritat. Ha sigut un plaer, m'ho he passat molt bé. Jo la primera. ¿Te parece que